La alarma suena a las 2:47 de la madrugada en una gélida noche de noviembre de 1978. Dentro de la cavernosa oscuridad de la fundición Monongahela Valley Iron Works, la bestia despierta. El alto horno número 7 se alza 17 pisos, una catedral de ladrillo y acero que ha transformado el mineral de hierro en metal fundido durante 43 años. Esta noche se convierte en una tumba. El turno de noche, 173 hombres que trabajan en el turno de madrugada, realiza sus tareas rutinarias a la sombra del horno. Comprueban las temperaturas, controlan la presión del gas, se preparan para la siguiente colada. El calor irradia de la chimenea del horno como una presencia física, convirtiendo el frío de noviembre en un calor sofocante a menos de 15 metros de la estructura. A las 3:12 de la madrugada, el manómetro de presión de gas en la sala de control comienza a fluctuar, una advertencia que pasa desapercibida. A las 3:19 de la madrugada, un trabajador de mantenimiento percibe un olor inusual cerca de la base del horno. Se lo comenta a su supervisor, quien le dice que siga trabajando. A las 3:23 de la madrugada se produce el reflujo. La explosión no es fuerte al principio, es un golpe sordo y profundo que los hombres sienten en el pecho antes de oírlo. Luego viene la bola de fuego. Una columna de gas y llamas sobrecalentadas brota de cada abertura de la estructura del horno, impulsada por una repentina inversión de presión que convierte a todo el monstruo de 17 pisos en un lanzallamas vertical. Los hombres, a 50 metros de distancia, quedan envueltos al instante. La onda expansiva derriba a los trabajadores de las plataformas. El destello de calor incendia la ropa, derrite el equipo de seguridad y convierte el aire mismo en veneno. En 4 segundos, la explosión principal mata a 97 hombres. En los siguientes 6 minutos, mientras el gas tóxico inunda los niveles inferiores y los escombros en llamas atrapan a los trabajadores en el foso de fundición, otros 76 morirán. Para comprender cómo 173 hombres murieron en un solo accidente industrial, es necesario entender cómo Estados Unidos construyó su imperio siderúrgico sobre la base de riesgos calculados y bajas aceptables. El alto horno no es un invento de la era industrial, sino un perfeccionamiento de tecnología antigua. Los maestros siderúrgicos chinos ya utilizaban principios similares en el siglo V a.C., pero el capitalismo estadounidense lo escaló a proporciones monstruosas. Para la década de 1970, las acerías integradas se extendían a lo largo de kilómetros de ríos en Pensilvania, Ohio, Indiana e Illinois. No se trataba de fábricas, sino de ecosistemas industriales completos. Una sola instalación empleaba a 10.000 trabajadores. Altos hornos como el número 7 de Monongahela Valley Iron Works funcionaron continuamente durante años, a veces décadas, sin cerrar. La lógica económica era simple. Detenerse significaba perder producción, y la producción lo era todo. Monongahela Valley Iron Works abrió sus puertas en 1923, construida por un consorcio de financieros de Pittsburgh que comprendían que el acero era poder y el poder era ganancia. Para 1978, la instalación estaba envejeciendo. La competencia de los productores extranjeros se intensificaba. La gerencia postergaba el mantenimiento.
Los programas de inspección se retrasaban. La empresa contrata consultores de eficiencia que recomiendan reducir el tamaño de las cuadrillas y extender los ciclos operativos. El turno de noche, que antes contaba con 200 trabajadores, ahora tiene 173. El sindicato protesta. La gerencia responde con amenazas de despidos. Los trabajadores que llevan 20 años en la fábrica aceptan las nuevas condiciones porque no hay otras opciones en un valle donde el acero es la única industria que paga un salario digno. Este es el contexto en el que se gesta el desastre. El alto horno funciona según un principio que aterraría a cualquiera que lo comprendiera a fondo. El mineral de hierro, el coc y la piedra caliza se cargan en la parte superior de un imponente pozo. Aire sobrecalentado, que a veces alcanza los 1200 grados Celsius, se inyecta en la parte inferior. El oxígeno del aire reacciona con el carbono del coc para producir monóxido de carbono, un agente reductor que elimina el oxígeno del mineral de hierro, dejando hierro fundido que se acumula en la base del horno. Este hierro fundido, a temperaturas superiores a los 1480 grados Celsius, se extrae periódicamente y se vierte en cucharas para su transporte a los hornos de producción de acero. Todo el sistema depende de un control preciso de las temperaturas, las presiones de gas y el flujo de aire. El alto horno número 7 de la planta siderúrgica de Monongahela Valley es lo que los trabajadores llaman una bestia. Es uno de los más grandes de la región, capaz de producir 2.400 toneladas de hierro al día. Ha estado en funcionamiento continuo desde 1935, revestido 2 veces, modificado docenas de veces, parcheado y reparado tantas veces que los registros de mantenimiento llenan un archivo entero. El horno genera enormes volúmenes de gas de alto horno, una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno e hidrógeno. Este gas se captura, se limpia y se utiliza como combustible en toda la planta. Pero el sistema para gestionar este gas es complejo, propenso a fugas y depende de ventiladores que deben funcionar continuamente. Si los ventiladores fallan, si las diferencias de presión varían, si se rompe cualquier parte del delicado equilibrio, el gas se convierte en una atmósfera letal que puede asfixiar a los trabajadores en segundos o, en las condiciones adecuadas, explotar con una fuerza devastadora. El peligro que los hombres de Monongahela Valley Iron Works no ven suele ser más letal que los peligros que sí pueden ver. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro e insípido. En concentraciones superiores a 1000 partes por millón, provoca inconsciencia en minutos y la muerte poco después. El alto horno lo genera continuamente. El hidrógeno, también presente en los gases del alto horno, es explosivamente inflamable en concentraciones tan bajas como el 4% en el aire. La sala de colada donde trabajan los operarios durante las operaciones de vaciado se llena habitualmente de concentraciones de gas que alarmarían a cualquier higienista industrial. Pero los hombres se han acostumbrado al olor, ese leve y acre olor que indica la acumulación de gas. Saben cuándo moverse a favor del viento, cuándo evitar ciertas áreas, cuándo contener la respiración. Este conocimiento acumulado los mantiene con vida. Por lo general, la gerencia conoce los riesgos del gas,
Memorandos internos de 1974 documentan las preocupaciones planteadas por el director de seguridad de la empresa sobre la ventilación inadecuada en el área de colada. Los memorandos recomiendan la instalación de ventiladores de extracción y monitores de gas adicionales. Las recomendaciones se archivan debido a restricciones presupuestarias. En 1976, un trabajador falleció por intoxicación con monóxido de carbono tras la avería de un ventilador. El incidente se consideró un accidente. La OSHA inspeccionó el lugar, emitió citaciones y la empresa pagó una multa de $3,200. Se instalaron nuevos detectores de gas, pero nunca se calibraron correctamente. Los trabajadores aprendieron a desconfiar de los sistemas de alarma, que emitían falsas alarmas con tanta frecuencia que los supervisores los desactivaban habitualmente para mantener la producción. Este es el entorno en el que 173 hombres se presentaron a trabajar el 3 de noviembre de 1978. El patrón de fallas en Monongahela Valley Iron Works no comienza en 1978. Se remonta a décadas atrás, una acumulación de pequeños compromisos que, en conjunto, crean una vulnerabilidad catastrófica. En 1958, una explosión de gas en la misma área del horno hirió a 12 trabajadores. La investigación identificó ventilación inadecuada y recomendó mejoras en el sistema. Las mejoras se implementaron parcialmente. En 1963, un accidente de fundición derramó hierro fundido en el piso, matando a 2 hombres y quemando gravemente a otros 5. La investigación señaló barreras de seguridad insuficientes y protocolos de respuesta a emergencias inadecuados. Se instalaron nuevas barreras, pero resultaron insuficientes durante incidentes posteriores. En 1969, una falla en la camisa de agua del horno inundó el foso de fundición inferior, creando una explosión de vapor que hirió a 8 trabajadores. La investigación identificó tuberías corroídas y mantenimiento diferido. La gerencia prometió mejoras. En 1972, una intoxicación por monóxido de carbono envió a 17 trabajadores al hospital cuando fallaron los ventiladores de ventilación durante un pico de producción. El periódico local publicó un artículo. El sindicato solicitó la intervención federal. La OSHA realizó una inspección y emitió citaciones. La empresa paga multas por un total de $18,000. En 1975, una pequeña explosión por retroceso de llama, un anticipo de la catástrofe que se avecinaba, destroza las ventanas de la sala de control y quema a 3 trabajadores. El incidente no se denuncia a las autoridades federales. La empresa lo clasifica como un incidente menor de seguridad y resuelve discretamente las reclamaciones de indemnización laboral. Cada uno de estos incidentes se investiga, se analiza y se archiva. Cada uno genera recomendaciones que se implementan parcialmente o se ignoran por completo. Cada uno ofrece una oportunidad para prevenir el desastre que se avecina. Pero las presiones económicas son implacables y las mejoras de seguridad que no aumentan directamente la producción son siempre las primeras en recortarse de los presupuestos. Los hombres que trabajan en la fundición de Monongahela Valley no ignoran los peligros. Saben que el horno es viejo, que la ventilación es inadecuada, que los detectores de gas no son fiables.
Lo saben porque respiran el aire, sienten el calor y ven los equipos remendados y las reparaciones improvisadas. Pero también saben que Monongahela Valley es un pueblo industrial, que la fundición es el mayor empleador en un radio de 80 kilómetros, que no existen empleos que paguen $18 la hora con prestaciones y pensiones completas en ningún otro lugar de una región donde el desempleo ronda el 12%. Para muchos de los hombres del turno de noche, trabajar en la fábrica es una tradición familiar. Los padres instruyen a sus hijos en los ritmos del horno, en las señales sutiles que indican problemas, en el conocimiento informal que mantiene a los trabajadores con vida en un entorno inherentemente letal. Este conocimiento es valioso, pero también es una trampa. Crea una falsa sensación de dominio sobre sistemas que son fundamentalmente impredecibles. Los hombres se enorgullecen de su habilidad y su resistencia. Se burlan de los inspectores de seguridad que vienen de la sede central con cascos impecables y corbatas de clip. Cuentan anécdotas sobre sustos con una mezcla de bravuconería y humor negro. Esta cultura de resiliencia es también una cultura de negación. Reconocer la magnitud del peligro implicaría admitir que arriesgan sus vidas por una empresa que valora la producción por encima de su supervivencia. Así que se presentan a trabajar, turno tras turno, y confían en su experiencia y en su suerte. La secuencia de eventos que conduce al desastre comienza no a las 3:23 a.m., cuando ocurre el retroceso de llama, sino a las 10:47 p.m. de la noche anterior, cuando el supervisor del turno de día nota lecturas de presión inusuales en el sistema de salida de gas. Las lecturas sugieren una obstrucción parcial en algún punto del sistema de limpieza de gas, un problema que debería motivar una investigación inmediata y posiblemente una parada controlada del horno. Pero las paradas son costosas. Cada hora de producción perdida le cuesta a la empresa $65,000 y el supervisor del turno está bajo una intensa presión para cumplir con las cuotas de producción. Toma una decisión que lo atormentará en sus pesadillas por el resto de su vida. Decide monitorear la situación y dejar que el equipo nocturno se encargue si empeora. A las 11:30 p.m. el equipo nocturno comienza su turno. El supervisor del turno es informado sobre las lecturas de presión, pero no recibe instrucciones específicas. Asigna un equipo de mantenimiento para investigar. Si quien das así revisan las secciones accesibles del sistema de gas y no encuentran nada obviamente incorrecto. Las lecturas de presión continúan fluctuando. A la 1:15 a.m., un ventilador de ventilación en el área de fundición comienza a funcionar intermitentemente, un problema mecánico que reduce el flujo de aire en aproximadamente un 30%. La reducción es perceptible. Los trabajadores mencionan que el aire se siente más pesado y que el olor a gas es más fuerte. Pero el ventilador es viejo y caprichoso, y el funcionamiento intermitente no es inusual. Nadie llama para repararlo. A las 2:47 a.m. suena la alarma. No es una alarma de gas ni una alarma de emergencia, sino la señal rutinaria de que el horno está listo para la siguiente vacía, el proceso de drenar el hierro fundido de la base. El equipo de vaciado se reúne en el área de fundición. 23 hombres, incluyendo al jefe de equipo,
el perforador del orificio de vaciado, los operadores de la pistola de lodo y el operador de la grúa de la cuchara. Se colocan alrededor de la base del horno, preparándose para perforar el orificio de vaciado y canalizar el hierro fundido hacia la cuchara que espera. A las 3:12 a.m. La obstrucción parcial en el sistema de gas se elimina repentinamente. El resultado inmediato es una oleada de gas del alto horno a través del sistema, una onda de presión que sobrepasa la capacidad de ventilación. El gas inunda la zona de fundición donde trabaja el equipo de vaciado. El ventilador, averiado, no puede disiparlo. El gas es más denso que el aire y se acumula en las zonas bajas, llenando el foso de fundición como agua invisible. A las 3:19 a.m., un operario de mantenimiento percibe el olor a gas y lo reporta. Su supervisor le indica que se mantenga alejado de la zona, pero no ordena la evacuación. La operación de vaciado está casi terminada. A las 3:23 a.m., una chispa, posiblemente de la perforación, posiblemente de un equipo eléctrico, posiblemente del contacto con metal fundido, enciende la atmósfera rica en gas del foso de fundición. El incendio inicial no es el desastre en sí, sino lo que sucede después. La combustión consume oxígeno y genera un calor enorme, creando un vacío repentino y una diferencia de presión dentro de la estructura inferior del horno. Esta diferencia de presión invierte el flujo de aire normal, aspirando aire exterior hacia el horno a través de todas las aberturas. El aire entrante se mezcla con el gas sobrecalentado y los materiales parcialmente combustionados dentro del horno, creando las condiciones ideales para una explosión por retroceso de llama. La explosión por retroceso de llama es una violenta exhalación. Cada abertura en la estructura de 17 pisos se convierte en un chorro de fuego. Las puertas blindadas en la planta de colada, diseñadas para contener fugas de gas rutinarias, salen disparadas de sus bisagras. El equipo de colada se encuentra directamente en la trayectoria de la bola de fuego. Los hombres son incinerados en el acto. Otros, envueltos en llamas, corren a ciegas y caen en el foso de fundición o por encima de las barandillas. La onda expansiva se propaga a través de las estructuras conectadas, la sala de control, el taller de mantenimiento, las áreas adyacentes del horno. Las ventanas se hacen añicos, las vigas de acero se deforman, el hormigón se agrieta. Los hombres son arrojados desde las plataformas, aplastados por los escombros que caen, atrapados bajo las estructuras derrumbadas. Y entonces llega el gas. Con los sistemas de ventilación dañados y las diferencias de presión caóticas, el monóxido de carbono inunda los niveles inferiores de la instalación. Los hombres que sobrevivieron a la explosión inicial tropiezan con este veneno invisible y se desploman. Los rescatistas que llegan de otras áreas de la fábrica son vencidos antes de darse cuenta del peligro. El desastre se desarrolla por capas, cada ola de destrucción se cobra más víctimas. La destrucción no termina con la explosión inicial. La explosión daña las tuberías de gas en toda la instalación, creando múltiples fugas que alimentan incendios secundarios. El hierro fundido proveniente de la interrupción de la operación de extracción fluye por el piso dañado, incendiando cualquier material combustible y creando peligros adicionales para los intentos de rescate. El horno
con su estructura interna dañada, comienza a deteriorarse. A las 4:07 a.m., una sección de la pared del horno cede, liberando una cascada de material semifundido sobre el área inferior. Este colapso secundario aplasta los restos del cobertizo de fundición y genera otra ola de gas tóxico. La destrucción en expansión transforma el desastre de un incidente localizado en una catástrofe que afecta a toda la instalación. Los trabajadores en áreas adyacentes, inicialmente sin ser conscientes de la gravedad de la situación, quedan atrapados en la nube de gas que se extiende o por los incendios que se propagan. El sistema eléctrico, dañado por la explosión, falla por secciones, sumiendo partes de la instalación en la oscuridad. Los sistemas de iluminación de emergencia resultan insuficientes. Las labores de rescate se vuelven caóticas mientras los equipos de respuesta luchan por moverse entre estructuras oscuras y llenas de humo, evitando bolsas de gas y escombros inestables. Los bomberos de la planta, entrenados para incendios industriales rutinarios, se encuentran desbordados. Se solicita ayuda a las comunidades vecinas, pero la magnitud del desastre y los riesgos específicos del entorno de la acería retrasan una respuesta eficaz. Al amanecer, algunas partes de las instalaciones siguen ardiendo, continúan las fugas de gas y aún se desconoce el número total de víctimas. Lo que sí se sabe es que Monongahela Valley Iron Works, uno de los mayores empleadores de la región y símbolo del poderío industrial estadounidense, se ha convertido en un escenario de tragedia con múltiples víctimas. El recuento final tarda 3 días en completarse. 173 hombres muertos, 42 heridos, 23 de ellos de gravedad. Entre los fallecidos se encuentran casi todos los operarios de perforación del turno de noche, la mayoría del personal de mantenimiento que trabajaba en las zonas inferiores del horno y varios rescatistas que murieron intentando salvar a sus compañeros. Los cuerpos se recuperan lentamente, algunos de zonas tan dañadas y contaminadas que los rescatistas deben usar equipo de protección completo y trabajar en turnos cortos. Algunas víctimas solo se identifican mediante registros dentales o efectos personales. La morgue del pequeño pueblo del valle está desbordada y se habilita una instalación temporal en el gimnasio de la escuela secundaria. La comunidad está devastada. En un pueblo de 8.400 habitantes, casi todas las familias han perdido a alguien o conocen a alguien que ha perdido a alguien. Los funerales se prolongan durante 2 semanas. Las iglesias están llenas. El periódico publica página tras página de obituarios. La escuela secundaria cancela las clases durante una semana. El trauma psicológico se extiende más allá de las familias inmediatas. Los supervivientes luchan contra la culpa, las pesadillas y el trauma del superviviente. El sistema local de salud mental, ya de por sí mínimo antes del desastre, es totalmente inadecuado para atender las necesidades. El desastre es una herida que jamás cicatrizará por completo. Las investigaciones comienzan de inmediato y continuarán durante años. La Administración Federal de Seguridad y Salud Minera, la OSHA, la Junta de Seguridad Química y el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania inician pesquisas. La empresa contrata a su propio equipo de investigación. El sindicato exige
Una investigación independiente. Los hallazgos, cuando finalmente se dan a conocer, son condenatorios pero también frustrantemente inconclusos. La causa inmediata, la ignición del gas y la posterior explosión, es clara. Los factores contribuyentes son numerosos: ventilación inadecuada, mal funcionamiento del equipo de seguridad, mantenimiento diferido, monitoreo insuficiente del gas, procedimientos de emergencia inadecuados, capacitación insuficiente y presión de producción que prevalece sobre las preocupaciones de seguridad. Los investigadores identifican 17 violaciones de seguridad distintas, 8 de las cuales individualmente podrían haber contribuido al desastre. La responsabilidad es más difícil de asignar. Los ejecutivos de la empresa afirman que desconocían la magnitud de los problemas de seguridad, que los supervisores no escalaron las preocupaciones y que los propios trabajadores a veces desactivaban el equipo de seguridad. Los supervisores afirman que estaban bajo una presión de producción insoportable, que las solicitudes de mantenimiento y equipo eran denegadas sistemáticamente y que señalaron problemas que fueron ignorados. Los trabajadores, tanto los supervivientes como los familiares de los fallecidos, afirman que la empresa priorizó las ganancias sobre la seguridad, que se ignoraron las advertencias y que el desastre era evitable y previsible. Los procedimientos legales se prolongan durante años. Finalmente, la empresa llega a un acuerdo extrajudicial por las demandas por homicidio culposo por una suma no revelada. No se presentan cargos penales. El director ejecutivo emite un comunicado expresando su profundo pesar por este trágico accidente, pero no acepta ninguna responsabilidad personal. La OSHA impone la multa más alta de su historia hasta la fecha: 1,8 millones de dólares, posteriormente reducida a $740,000 en apelación. La empresa, al borde de la quiebra debido a los costos combinados del desastre, los acuerdos legales, las reparaciones de las instalaciones y la caída de los mercados del acero, cierra definitivamente la planta del Valle de Monongahela en 1981. El alto horno es desmantelado, las estructuras son demolidas, el sitio se convierte en un terreno industrial contaminado. La razón fundamental por la que ocurren estos desastres y por la que siguen ocurriendo otros similares es un conflicto entre la lógica económica y la seguridad humana inherente al capitalismo industrial. Operar un alto horno de forma segura requiere una inversión constante en mantenimiento, modernización de equipos, capacitación y personal suficiente. Estas inversiones reducen los márgenes de beneficio. En un mercado competitivo, especialmente al enfrentarse a la competencia extranjera con menores costos laborales, las empresas sufren una presión constante para reducir costos. Las mejoras en seguridad que no aumentan directamente la productividad son siempre vulnerables a los recortes presupuestarios, sobre todo cuando las consecuencias de estos recortes son inciertas y lejanas. Los responsables de estas empresas no son monstruos. Simplemente responden a los incentivos de un sistema que recompensa la maximización de beneficios a corto plazo y castiga la inversión en seguridad a largo plazo. Se supone que el sistema regulatorio contrarresta estos incentivos, pero los reguladores sufren de una escasez crónica de personal y financiación y se enfrentan a presiones políticas para no sobrecargar a la industria con regulaciones excesivas. Las inspecciones son poco frecuentes.
Cuando se detectan infracciones, las multas son pequeñas en relación con los ingresos de la empresa. La aplicación de la ley es lenta. El resultado es un sistema donde las empresas realizan sus propios análisis de costo-beneficio, sopesando el costo de las mejoras de seguridad frente a la probabilidad y el costo de un accidente. A veces se equivocan y mueren personas. ¿Qué cambia después de un desastre como el del Valle de Monongahela? Se redactan nuevas regulaciones. Las regulaciones existentes se aplican con mayor rigor, al menos temporalmente. Las empresas invierten en mejoras de seguridad, al menos por un tiempo. Pero la memoria se desvanece. Las presiones económicas se mantienen constantes. Llegan nuevos ejecutivos que no vivieron el desastre y ven los sistemas de seguridad como centros de costos que deben optimizarse. El ciclo continúa. La pregunta no es si habrá otro desastre, sino cuándo, dónde y cuántas personas morirán antes de que cambie la lógica económica. Los restos físicos de la planta siderúrgica del Valle de Monongahela han desaparecido, desmantelados y vendidos como chatarra. Pero el desastre deja un legado que perdura. Cambia la forma en que las empresas siderúrgicas abordan la seguridad de los hornos, al menos temporalmente. Se redactan nuevas normas de ventilación. Los sistemas de monitoreo de gases se vuelven obligatorios. La prevención de tiro inverso se convierte en un elemento estándar del diseño de los hornos. El desastre contribuye a un cambio más amplio en la cultura industrial estadounidense, alejándose de la suposición de que el peligro en el lugar de trabajo es simplemente parte del trabajo y acercándose a la idea de que los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo seguras. Las familias de las víctimas luchan por este legado. Forman una organización de defensa que presiona para que se implementen regulaciones de seguridad más estrictas, una mejor aplicación de la ley y sanciones penales para los ejecutivos cuya negligencia provoca la muerte de trabajadores. La organización aún existe, aunque su número de miembros ha disminuido. El pueblo nunca se recupera por completo. La pérdida de la planta, que ocurre solo 3 años después del desastre, elimina la base económica de la comunidad. La población disminuye. Los jóvenes se marchan en busca de oportunidades en otros lugares. Los edificios se deterioran. Para 2025, el pueblo tendrá menos de 3.000 habitantes y la edad media superará los 50. Pero el recuerdo perdura. Cerca del emplazamiento de la antigua fundición se alza un monumento, un muro de granito negro con 173 nombres grabados. Cada año, el 3 de noviembre, los supervivientes y sus familias se reúnen para una ceremonia de recuerdo. La multitud disminuye año tras año. Los supervivientes envejecen. Los hijos que perdieron a sus padres son ahora abuelos. Pero acuden, porque recordar es lo único que queda. La lección del desastre del alto horno de la fundición del Valle de Monongahela no es compleja. Murieron personas porque se priorizó el beneficio sobre la seguridad, porque se ignoraron las advertencias, porque el coste inmediato de la prevención parecía demasiado alto comparado con la remota posibilidad de un desastre. Es una lección escrita con sangre en instalaciones industriales de todo el país y del mundo. Es una lección que se aprende, se olvida y se vuelve a aprender cada vez a un precio terrible.
Los 173 nombres de ese monumento no son estadísticas, son padres e hijos, hermanos y esposos, hombres que fueron a trabajar en una fría noche de noviembre y nunca regresaron a casa. Sus muertes exigen más que un simple recuerdo. Exigen que construyamos sistemas que garanticen que tales desastres evitables no vuelvan a ocurrir. Si tenemos la voluntad colectiva para hacerlo, sigue siendo una incógnita,